Muy buenas noches, señores estudiantes de Cirugía 1, grupos D y D. Vamos a continuar con el avance de materia. Este tema es muy interesante, al mismo tiempo es una parte del resumen de todo lo que hemos estudiado, sobre todo líquidos y electrolitos. El postoperatorio es tan igual de importante como el preoperatorio y el transoperatorio y el postoperatorio para un paciente que debe tener una excelente cirugía, un buen recordatorio y sobre todo restaurar su estado de salud. En esta primera parte vamos a hablar un poquito, vamos a teorizar de qué es lo que pasa en el postoperatorio. Postoperatorio se define como el periodo comprendido entre el momento en que el paciente sale de la sala de operaciones y el retorno a sus actividades normales. Entonces, el periodo postoperatorio clásicamente está dividido en tres etapas especiales: el postoperatorio inmediato, el postoperatorio mediato y el postoperatorio tardío. El postoperatorio inmediato comprende las primeras 12 o 24 horas después de terminada la cirugía. En las primeras horas, esa etapa generalmente se desarrolla en un ambiente especial que es la sala de recuperación. En cambio, el postoperatorio inmediato se inicia después de las 24 horas, después de esto, y se desarrolla por un periodo variable hasta el día de alta hospitalaria. La duración de las cirugías menores es generalmente corta y se extiende por 2 a 4 días. En grandes cirugías se prolonga por una semana a 10 días. El postoperatorio tardío, desde la alta hospitalaria hasta 1 a 2 meses después y la completa cicatrización de las lesiones, o en la fase de ganancia de peso. Para comprender las reales necesidades de un paciente que acaba de someterse a una cirugía, es imprescindible el conocimiento de las alteraciones fisiopatológicas del trauma quirúrgico. Una cirugía, sea cual fuera, anatomopatológicamente, es una lesión traumática y como tal suscita una respuesta endógena metabólica. Agresión quirúrgica. El paciente que se somete a una cirugía sufre múltiples agresiones, comenzando en la fase preoperatoria. El ayuno es una agresión. El estrés, la taquipnea, el enema evacuador, los sondajes, sonda nasogástrica, sonda vesical y el cateterismo, guías, tricotomía. Hay agresión también en la anestesia por la intubación traqueal, ese es un trauma interno, por la inhalación de los gases irritantes, por la medicación anestésica, que es una agresión tóxica. Entonces, está resumido en esto la agresión quirúrgica, preoperatoria podríamos decir, pero sigue la agresión en el acto quirúrgico, la diéresis, las resecciones, sacarle un pedazo de órgano, la movilización de vísceras, las alteraciones de padrones anatómicos, las reconstituciones, las suturas, la pérdida de sangre, plasma o agua inorgánica por las heridas,
la misma posición en la mesa quirúrgica, unas más difíciles que otras, las alteraciones de la temperatura del ambiente en la sala de operaciones. Eso durante el transoperatorio. Pero en la fase posoperatoria, la agresión es una hipovolemia, son hemorragias, pérdidas de plasma, alteraciones del tránsito intestinal, donde hay hilo que molesta demasiado, la falta de eliminación de gases, la distensión abdominal, cólicos intermitentes, diarreas y los vómitos. El ayuno también, otra agresión, los sondajes y cateterismo que hay que cambiar, que hay que realizar en el postoperatorio, la inmovilidad en la cama, las inyecciones intravenosas o intramusculares y la taquicardia. Todas las agresiones anotadas provocan una natural reacción neuroendocrina. Esta reacción se procesa a través de movilización de una serie de hormonas, catecolaminas, vasopresina, ACTH, adenocorticotropina, cortisol, la aldosterona, la renina-angiotensina, el glucagón, la hormona de crecimiento, la insulina, todos sobre el comando del hipotálamo, con la intuición de preservar la vida. Esas hormonas procuran promover aumento de la volemia, mantener la presión hidrostática intravascular, aumentar la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca, o sea, una acción inotrópica o también un cronotropismo. La economía del catión sodio y el aumento de la reserva de energía. Entonces, la movilización hormonal en el momento del trauma es súbita, intensa y exagerada. Inicialmente es desencadenada por impulsos nerviosos aferentes originados en la región operada y que van hasta el hipotálamo. La intensa reacción inicial es posteriormente modulada, intensificada, mantenida, disminuida a través de estímulos originados de otros sensores que se asocian a los estímulos provenientes de la herida quirúrgica. Los principales sensores y estímulos que regulan la intensidad de la respuesta endocrina son impulsos aferentes de la zona operatoria, estímulos de varoreceptores y quimioreceptores. Los varoreceptores son sensores de presión y volumen, situados principalmente en el arco aórtico, en los senos carotídeos y en las venas pulmonares, las aurículas, etc. En cambio, los quimioreceptores son sensores de las alteraciones de la concentración de hidrogeniones, CO2 y metabolitos celulares con distribución semejante a los varoreceptores. La transmisión de estos estímulos hasta el hipotálamo se hace por vía del glosofariúnculo y el vago. Estímulos de osmoreceptores que van directamente al hipotálamo, pues ellos se localizan en los núcleos supraópticos y paraventriculares de esta misma región. Los osmoreceptores son sensores de la osmolaridad, muy sensibles a las variaciones de las concentraciones del ion sodio en el plasma. Recientes trabajos van señalando la presencia de osmoreceptores en la circulación esplácnica y pulmonar. Otra reacción importante neuroendocrina es que los estímulos de las células yuxtaglomerulares de las arteriolas renales aferentes, estas células son sensibles a una baja de presión de la perfusión renal y la baja oferta de sodio, de cloruro de sodio, en
en el túbulo distal. La estimulación simpática beta-adrenérgica, liberando la renina, que convierte el angiotensinógeno plasmático en angiotensina 1 y que posteriormente se convierte en angiotensina 2. Esta sustancia es vasoactiva y se asocia a las demás hormonas de la respuesta endocrina, aparte de estimular la liberación de la aldosterona. Seguimos con la agresión quirúrgica. El papel modulador de estos sensores es muy importante porque la intensa respuesta endocrina inicial beneficia al paciente, pero si es mantenida en los mismos niveles o aumentada, se torna perjudicial por sus efectos paralelos indeseables. El accionar prolongado de los sensores arriba descritos no es deseable en todas las fases quirúrgicas. Sin embargo, ellos están constantemente estimulados durante la intervención y en el postoperatorio. Estos son las hemorragias peri y postoperatorias. La pérdida de plasma o agua extracelular a través de superficies cruentas en la herida operatoria por acúmulo en la luz intestinal, por inmovilización del colágeno, por vómitos, por diarreas. La infección, el choque operatorio, la acidosis, el ayuno, la inmovilización en la mesa de operaciones o en su cama, las alteraciones bruscas de la temperatura, las intoxicaciones medicamentosas, el dolor, las emociones y también, cuando hay procesos de anafilaxia. Las hormonas que más actúan a una respuesta endocrina, sus principales acciones principales y efectos indeseables son las catecolaminas. Estas son liberadas por la médula suprarrenal y las terminaciones nerviosas simpáticas postganglionares a través de estímulos aferentes de la zona operada y de vasoreceptores. Las acciones principales son vasoconstricción arteriolar, inotropismo cardíaco, cronotropismo cardíaco, estímulo a la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y la proteólisis, la inhibición de la acción de la insulina. Los efectos indeseables del exceso son la hipoxia celular y la acidosis por vasoconstricción excesiva, la agregación de células sanguíneas por el bloqueo alveolo capilar, la hipercoagulabilidad sanguínea por la coagulación intravascular, el bloqueo perfusional, principalmente en el pulmón, el bloqueo alveolo capilar, la lipólisis excesiva, la lipemia hace embolia grasa y el bloqueo alveolo capilar, y la presencia de la oliguria por acción de una vasoconstricción. La vasopresina. La vasopresina que está producida en el hipotálamo y conducida al lóbulo posterior de la hipófisis, de donde es liberada a través de estímulos en los osmoreceptores del propio hipotálamo, estímulos aferentes de la zona operada y estímulos de los vasoreceptores. Las acciones principales son la reabsorción de agua en los túbulos distal y colector que producen la oliguria, y la vasoconstricción esplágnica y el hiperperistaltismo intestinal. Efectos indeseables de exceso: oliguria con retención de potasio, hidrógeno y desechos metabólicos. Otra hormona
es la ACTH y el cortisol. La hormona adrenocorticotropinas, que es liberado en el lóbulo anterior de la hipófisis a través de estímulos aferentes de la zona operada y de quimiorreceptores hasta el hipotálamo. Una vez liberado ACTH, estimula la producción de cortisol por la zona fasciculada de la corteza suprarrenal. Las principales acciones son: para las acciones de la catecolamina, la retención de sodio y la eliminación de potasio, y una proteólisis intensa. Importante este mecanismo. Entonces, hay retención de sodio y eliminación de potasio y una proteólisis intensa. Esto van a recordar muy bien porque cuando hagamos la rehidratación, precisamente, vamos a colocar de acuerdo al ionograma el sodio. Vamos a observar que sí hay, el sodio está más o menos, pero el potasio está bajo. Y además, entonces se va a producir una proteólisis intensa. Los efectos indeseables sería el consumo muscular. Ahí está el problema de esta proteólisis. Hay consumo muscular por la proteólisis. Hay un catabolismo intenso. Y hay vasoconstricción y los demás efectos de las catecolaminas. La otra hormona es la renina, angiotensina 2, que la explicamos ya un poco. La renina es liberada por las células yuxtaglomerulares y convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y esta en angiotensina 2 a partir de los estímulos ya apuntados. La caída de la presión en las arteriolas aferentes renales es el principal. La caída de la presión en las arteriolas aferentes renales es el principal. La acción principal es la vasoconstricción intensa de la angiotensina 2. Entonces hace una vasoconstricción, la angiotensina 2. Efectos indeseables son hipoxia celular por vasoconstricción excesiva. Una hipoxia celular por vasoconstricción excesiva. Repercusiones del trauma quirúrgico. Las más importantes repercusiones de las agresiones quirúrgicas, de la reacción neuroendócrina y de falta de ingestión normal, el ayuno, se sitúan en el área hidroelectrolítica, ácido básica y metabólica. Ellas constan de hipovolemia, con nítida reducción de agua extracelular y de sodio, debido a la pérdida de sangre o plasma por las heridas, el secuestro de la herida operatoria, el secuestro en el tercer espacio, el peritoneo puede ser en la pleura también, la inmovilización de agua en el colágeno, el ayuno, los exudados, la sudoración, la taquipnea y el hile. Otra repercusión es la hiponatremia, debida a las pérdidas de sangre, plasma o agua orgánica e inmovilización en el colágeno. La alcalosis respiratoria. Puede haber alcalosis o puede haber acidosis. En la alcalosis respiratoria, en la fase inicial post-cirugía, debida principalmente a la hiperventilación por la posanestesia, dolor y tensión postoperatoria inmediata. O la acidosis metabólica en las fases subsecuentes, debido a deficiencia perfusional, vasoconstrictiva, por el exceso de catecolaminas y angiotensina 2. Son las repercusiones del trauma quirúrgico a nivel neuroendocrino. La hiperglucemia, acentuada debido a la activación de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis.
y la inhibición de la insulina por las catecolaminas. Entonces ahí hay una tendencia entonces, a la hiperglucemia por un efecto de glucogenólisis, destrucción del glucógeno, y una gluconeogénesis, la inhibición de la insulina por catecolaminas. Entonces sube, no funciona la insulina y sube la glucosa en sangre. La hiperlipemia intensa, debida a la activación de la lipólisis en los depósitos grasos, provocada principalmente por las catecolaminas. Por eso los obesos tendrían una mayor liberación de lípidos en los depósitos grasos. También tenemos la elevación de aminoácidos acentuado con balance nitrogenado negativo y elevación del nitrógeno urinario. La urea, entonces, o nitrógeno urinario, está muy elevado porque hay elevación de aminoácidos. La mejor forma de evitar o minimizar todos los problemas o efectos indeseables del trauma quirúrgico y de la reacción neuroendocrina excesiva es a través de una juiciosa y correcta prescripción postoperatoria. Prescripción postoperatoria. La prescripción postoperatoria es atribución ineludible del cirujano. No debe ser delegada a otra persona. El cirujano conoce el estado previo de su paciente, evalúa mejor las reales pérdidas líquidas, sabe la magnitud de su operación y del tipo de reconstrucción practicada. Por tanto, el cirujano tiene las mejores condiciones para realizar esa prescripción. La prescripción postoperatoria se subdivide en dos secciones principales. Escuchen bien, la prescripción postoperatoria se subdivide en dos secciones. Uno es la medicación y dos son las órdenes médicas. La medicación comprende medicamentos prescritos con la intención de preservar la homeostasis del operado. Homeostasis es el equilibrio del medio interno. La medicación comprende entonces los medicamentos prescritos con la intención de preservar la homeostasis del operado. ¿Y esto cómo se consigue? Con cuatro situaciones. Uno, reposición volémica, hidrosalina, proteica, hemática y calórica. Esa es la reposición volémica. Hidrosalina, proteica, hemática y calórica. Dos, esto ya hemos avanzado, analgesia que combate al dolor post-cirugía. Tres, antibiótico-terapia. Y cuatro, la medicación de uso habitual del paciente. Por ejemplo, si fuera un hipertenso, tendrá que seguir con sus medicamentos hipotensores. Un cardíaco, digital, entonces tendrá que recibir necesariamente su digital, o si es un diabético y recibe insulina, debe recibir su insulina. Entonces, eso se refiere a la primera parte entonces de la prescripción, que es la medicación. Todo esto es la medicación. Dos, decíamos, las órdenes médicas. Bien, las órdenes médicas comprenden instrucciones relativas a los siguientes ítems principales. Uno es la realimentación oral. ¿Cuándo vamos a ingresar a la realimentación? La posición en la cama del paciente. La profilaxis de la atelectasia pulmonar. La profilaxis de la trombosis venosa de los miembros. El control de los signos vitales. El balance hídrico. El uso de las sondas. Los cuidados con los drenajes y los estomas. Las curaciones. El
uso de fajas o cintas, la deambulación, cuando le vamos a ayudar a pararse y a caminar. Finalmente, ¿cuándo vamos a hacer el retiro del tiempo? Para resumir, aquí hemos aclarado entonces dos situaciones importantes. En el postoperatorio se prescribe la medicación y se dan las órdenes médicas. No es lo mismo. La medicación comprende medicamentos prescritos con la intención de preservar la homeostasis del operante. En la práctica colocamos, por ejemplo, NPO, nada por vía oral, y dos, estamos empezando a reponer los líquidos, los electrolitos. Tenemos los laboratorios para ver cómo están las proteínas, cómo está el hematócrito de hemoglobina, la parte hemática, y finalmente vamos a ver si hay pérdida de peso y cómo está la situación calórica. 2. Analgesia, muy importante. Pacientes se ponen muy conflictivos porque no estamos atendiendo bien el dolor de la postcirugía. Y algunas cirugías son realmente demasiado dolorosas. 3. No estamos o debemos proteger adecuadamente con una buena antibioterapia. Finalmente, ya lo dijimos, la medicación de uso habitual del paciente. Y después recién vienen dos, las órdenes médicas, que comprenden instrucciones especiales relativas a todos estos 12 puntos. Entonces, tengan presente en la prescripción postoperatoria los de la medicación, que son 4, y las órdenes médicas, que son 12 puntos. Entonces, esto hay que aprender muy bien para siempre, porque esto vamos a manejar, con esto vamos a manejar a los pacientes postoperatorios. Entonces, en la prescripción postoperatoria, constituye buena técnica ordenar la prescripción de acuerdo a la secuencia anotada anteriormente. El error técnico es iniciar una prescripción señalando el tipo de dieta para después abordar los medicamentos. Medicación. Se obedecerá la secuencia apuntada anteriormente. Reposición volémica, o sea, hidrosalina, ácido básica, proteica, hemática y calórica. Este es el ítem más importante de una prescripción postoperatoria. Su objetivo primordial es el de reparar las pérdidas de sangre, plasma y agua orgánica que suceden durante la cirugía y en el postoperatorio. La reposición volémica tiene como meta importante la corrección de los disturbios electrolíticos, ácidos básicos y calóricos presentes. El equilibrio hidroelectrolítico y calórico en el postoperatorio. La manutención del equilibrio hidroelectrolítico en el postoperatorio lleva primariamente a mantener la normalidad de volumen, la concentración de electrolitos, el pH del plasma y del líquido intersticial. Para el ejercicio más preciso de esta reposición, pasamos a recapitular la distribución normal de agua y electrolitos en los compartimientos orgánicos y las necesidades básicas diarias. Bien, entonces, hemos terminado la primera parte del postoperatorio y vamos a ir lentamente por la importancia de este tema. Ya hemos estudiado líquidos electrolitos, entonces aquí vamos a aplicar en los pacientes cómo se manejan. Van a hacer algunos ejercicios.
incisos también. Entonces,